¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen elevarse como un suspiro al cielo, mientras otras se pierden en el aire sin eco? Hay momentos en que pedimos con el corazón abierto, pero algo en nosotros parece no alcanzar la frecuencia de la respuesta. Es como si nuestras palabras se quedaran atrapadas entre el ruido de la mente y el silencio del alma. Fue entonces cuando Chico Xavier, uno de los espíritus más luminosos de nuestro tiempo, reveló un gesto tan simple como profundo: colocar una cucharada de miel debajo de la lengua antes de orar. Muchos lo tomaron como una excentricidad, un ritual sin sentido, pero quienes comprendieron su esencia descubrieron un secreto que no tenía nada que ver con el sabor, e tudo a ver con la vibración. La miel, en su dulzura, guarda una memoria ancestral. Es el trabajo de incontables abejas, el resultado de flores que ofrecieron su néctar al sol. Cada gota contiene una historia de cooperación, de armonía con la naturaleza. Cuando la colocamos bajo la lengua, no estamos buscando un milagro químico, sino un símbolo, el de suavizar nuestras palabras antes de entregarlas al infinito. En un mundo donde el lenguaje se ha vuelto áspero, donde pedimos más por miedo que por fe, la miel se convierte en una metáfora viva del corazón que aprende a hablar con ternura. Chico decía que la oración es un puente que se construye con las fibras invisibles del sentimiento. Pero si el alma está agitada, si el pensamiento está lleno de impaciencia o exigencia, el puente se quiebra antes de ser cruzado. Por eso, ese pequeño gesto de poner miel en la lengua era una forma de recordarse a sí mismo: que mi palabra sea dulce, que mi pedido no sea un grito, sino una ofrenda. Al hacerlo, uno no cambia al cielo, sino a sí mismo, porque toda plegaria verdadera comienza con la transformación interior. La ciencia moderna ha comprobado que la miel tiene propiedades calmantes, que regula el sistema nervioso y equilibra la energía corporal. Pero para el alma, su poder es aún más profundo. Simboliza el paso de lo amargo a lo dulce, del resentimiento a la gratitud. Cuando la miel toca la lengua, el cuerpo recuerda que la dulzura no es debilidad, sino una fuerza que cura. Es el antídoto contra la dureza que la vida nos deja cuando olvidamos agradecer. Chico comprendía esto, que antes de pedir es preciso ablandar el corazón. Imagina por un momento que cada pensamiento que pronuncias en silencio es una semilla. Si la lanzas en tierra seca, de rabia, de miedo, de ansiedad, difícilmente germinará. Pero si la depositas en un terreno fértil, de paz, de humildad, de amor, brotará con fuerza y belleza. La miel entonces no era más que la forma que Chico encontró de preparar su tierra interna. Era su recordatorio físico de que no basta hablar con la boca. Es necesario hablar con el alma en estado de dulzura, y quizás ese sea el secreto más olvidado de la oración. No se trata de convencer a Dios, sino de sintonizar con Él. La miel, al fundirse con nuestra lengua, parece decirnos: haz de tu voz un eco del amor que pides, porque el universo no responde a palabras, sino a vibraciones. No atiende demandas, sino resonancias. Y cuando la dulzura se instala en el corazón, el pedido deja de ser súplica para convertirse en comunión. Entonces, la oración deja de ser un acto de carencia y se transforma en un acto de abundancia interior. Quizás por eso, cuando Chico oraba, su presencia parecía cambiar el aire a su alrededor. No era la miel lo que hacía milagros, sino el estado que ella despertaba. Nos enseñaba con la humildad de los gestos simples que la espiritualidad verdadera no está en los ritos complicados, sino en la intención que los habita. Porque al final, lo que ofrecía no era una receta, sino una invitación. Endulza tu palabra antes de hablar con lo divino, y descubrirás que el cielo siempre ha estado escuchando. Tal vez lo más fascinante de este gesto de miel y oración es que nos recuerda una verdad antigua. Todo acto espiritual tiene un lenguaje oculto que el alma comprende más allá de las palabras. En la tradición de muchas culturas, el sabor dulce ha sido símbolo de la divinidad. En la India, el néctar de los dioses era llamado Amrita, el elixir de la inmortalidad.
En la Biblia se dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Los mayas ofrecían miel a sus dioses como ofrenda de pureza. ¿Y qué nos dice todo esto? Que lo dulce no es solo un sabor, sino una vibración que eleva. Que lo que es suave y amoroso tiene una frecuencia más cercana a la luz que lo que es duro y amargo. Cuando colocamos miel bajo la lengua antes de orar, estamos enviando una señal silenciosa a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. Que estamos listos para hablar desde la ternura, no desde la exigencia. Porque ¿cuántas veces pedimos al cielo como quien reclama, como quien exige respuestas rápidas a un universo que opera en el tiempo de la eternidad? La dulzura nos desacelera, nos devuelve al ritmo de la vida que fluye, no de la mente que corre. Es un recordatorio físico de que orar no es apurar a Dios, sino aprender a estar en su tiempo, que siempre es el ahora. Chico Xavier entendía la oración como un diálogo entre frecuencias. Decía que cada pensamiento es una onda, y que las ondas dulces, las de gratitud y serenidad, viajan más lejos que las ondas ásperas del miedo o del enojo. En ese sentido, la miel no era un ingrediente mágico, sino una herramienta de sintonía. Tal como un músico afina su instrumento antes de tocar, él afinaba su alma antes de dirigirse al Creador. ¿Cómo esperar melodías celestiales si nuestras cuerdas interiores están tensas, desafinadas por la ansiedad y el dolor? La dulzura es la afinación del alma. Hay una sabiduría profunda en los gestos simples. Lo pequeño se convierte en grande cuando se realiza con conciencia. En una gota de miel caben siglos de trabajo invisible, miles de flores y un ejército de seres diminutos que, sin saberlo, construyen un milagro. Así también ocurre con nuestras oraciones. No necesitamos palabras grandiosas ni ritos complejos. Basta un acto sincero, impregnado de presencia. La miel es la presencia hecha sustancia. Nos obliga a detenernos, a sentir su textura, su aroma, su calidez. Nos saca del automatismo y nos lleva al instante, que es donde mora lo sagrado. Imagina si cada oración que hacemos fuera precedida por un momento de dulzura interna. No necesariamente con miel, sino con el simple gesto de ablandar el corazón. ¿Cuántas guerras emocionales se evitarían? ¿Cuántas relaciones sanarían? La dulzura no es debilidad, es la fuerza de quien ya no necesita vencer, sino comprender. Cuando el alma se endulza, la vida también lo hace. Todo parece más claro, más leve, más respirable. No porque el mundo haya cambiado, sino porque nosotros hemos cambiado la forma de mirarlo. Chico solía decir que el universo responde con el mismo tono con que le hablamos. Si gritamos, el eco nos grita. Si susurramos con amor, el eco nos acaricia. Esta ley vibratoria se cumple en todo, en la naturaleza, en las relaciones humanas, en el diálogo con lo invisible. Por eso, él enseñaba que antes de pedir algo al cielo, era necesario revisar el estado del alma. Ora cuando estés en paz, decía. Y si no puedes estar en paz, ora para alcanzarla. Tal vez la miel era su manera de preparar ese estado, una pequeña alquimia donde el cuerpo y el espíritu se reencontraban en un mismo sabor. Y así, poco a poco, comprendemos que el verdadero secreto no está en la miel, sino en la disposición interior que ella despierta. Que cada gesto de dulzura, por pequeño que sea, abre una grieta en la dureza del ego y deja pasar la luz. Que orar no es un acto de súplica, sino un acto de sintonía con lo que ya es divino en nosotros. Y cuando esa sintonía ocurre, no hay petición que quede sin respuesta, porque la respuesta ya habita en el silencio donde todo fue dicho. Quizás el mayor desafío del ser humano no sea pedir con fe, sino permanecer abierto para recibir con humildad. A menudo creemos que orar es hablar, cuando en realidad también es escuchar. Pero ¿cómo puede escucharse lo sagrado en un corazón lleno de ruido? La miel, en su silencio, nos enseña a callar. Cuando se disuelve bajo la lengua, no hay palabras, solo presencia. Es un instante en que el cuerpo se aquieta y el alma recuerda que el diálogo con lo divino sucede más allá del sonido.
Chico Xavier comprendía que la oración más poderosa no es la que más pide, sino la que más confía. En ese pequeño gesto hay una sabiduría universal. Lo que endulzamos por fuera comienza a endulzarse por dentro. Quien ora con dulzura inevitablemente transforma su manera de sentir, de mirar y de actuar. Las palabras ya no salen cargadas de ansiedad, sino de serenidad. Las oraciones dejan de ser súplicas temerosas y se convierten en cantos de gratitud, porque cuando uno se alinea con la dulzura, incluso las heridas empiezan a sanar. La mente deja de correr tras lo que falta y el corazón aprende a ver lo que ya tiene. Entonces, la oración se convierte en una comunión de reconocimiento, no de carencia. Hay una metáfora antigua que dice: el néctar de las flores no nace del esfuerzo, sino del ofrecimiento. Las abejas no fuerzan a la flor a abrirse, simplemente esperan el momento en que ella lo hace y toman su regalo con respeto. Así también sucede con las bendiciones. No se arrancan del cielo, se reciben cuando el alma está lista para florecer. La dulzura es esa apertura, esa entrega. Cuando oramos con miel, simbólicamente le decimos al universo: no quiero imponer mi deseo, sino sintonizarme con tu sabiduría. Es un cambio de postura, de quien exige a quien confía, de quien busca controlar a quien se deja guiar. Muchos piensan que los milagros ocurren de forma repentina, como si fueran rupturas en las leyes de la naturaleza. Pero los milagros, enseñaba Chico, son simplemente la manifestación visible de una vibración invisible que hemos cultivado. La miel, usada como herramienta simbólica, nos recuerda que la energía que emitimos es la semilla de aquello que cosechamos. Si emitimos dulzura, cosechamos paz. Si emitimos gratitud, cosechamos abundancia. El universo no premia ni castiga, simplemente refleja. Por eso, antes de pedirle algo al cielo, vale la pena preguntarnos: ¿qué estoy reflejando? Imagina un momento de oración en silencio. El aire quieto, la respiración lenta, la miel derritiéndose lentamente bajo la lengua. En ese instante no hay urgencia, hay entrega, no hay exigencia, hay comunión. Y de repente sientes algo imperceptible, una expansión, una calma que no viene de fuera. Es el alma reconociéndose en la presencia divina. Ese es el verdadero propósito del gesto. No es una superstición, sino un recordatorio de que lo sagrado empieza por dentro. La miel no abre el cielo, abre el corazón, y es a través de él que el cielo se manifiesta. En las enseñanzas de los sabios hay una idea que se repite: lo semejante atrae a lo semejante. Si nuestra oración vibra en dulzura, atraerá dulzura. Si vibra en rabia, atraerá confusión. Por eso Chico insistía tanto en la preparación interior. No se trataba de repetir fórmulas, sino de ajustar la frecuencia. Así como una radio solo capta la emisora correcta cuando está bien sintonizada, el alma solo capta las respuestas celestiales cuando está en la frecuencia del amor. Y la miel era su manera sencilla y hermosa de recordar: ajusta tu frecuencia antes de hablar con Dios. Cuando comprendemos esto, orar deja de ser un acto esporádico y se convierte en un estado de ser. Cada respiración, cada pensamiento amable, cada gesto de bondad se vuelve una forma de oración silenciosa. La dulzura deja de estar confinada a la lengua y comienza a impregnar la mirada, la voz, las manos. Ya no pedimos tanto, porque entendemos que la vida misma está respondiendo constantemente. Lo que cambia no es el cielo, sino nuestra capacidad de percibirlo. Entonces la miel ya no es una sustancia, sino una metáfora viva de la transformación que ocurre cuando decidimos endulzar nuestra forma de estar en el mundo. Y así llegamos a la esencia de este gesto, tan pequeño y a la vez tan inmenso. Colocar una cucharada de miel bajo la lengua antes de orar no es una receta mágica, es un acto de conciencia. Es recordarnos que antes de hablar con lo divino, necesitamos volver a hablar con nosotros mismos desde la ternura, porque si no hay dulzura dentro, nuestras palabras se vuelven pesadas, nuestras peticiones se vuelven exigencias, y la oración pierde su vuelo.
La miel se convierte entonces en una llave simbólica. Abre la puerta del alma para que la voz del corazón pueda salir limpia, sin amargura, sin miedo, sin ruido. Chico Xavier entendía algo que pocos comprenden, que la espiritualidad verdadera no consiste en acumular prácticas, sino en refinar la intención. La miel era su manera de purificar la intención antes del encuentro con lo sagrado. Era como si dijera que cada palabra que salga de mi boca lleve la vibración del amor que deseo ver en el mundo. Y es que toda oración, en el fondo, es una semilla que plantamos en el jardín de la eternidad. Si la sembramos con dulzura, florecerá con belleza. Si la sembramos con resentimiento, apenas germinará. Cada oración lleva impresa la huella de la emoción que la origina. Imagina por un instante que el universo fuera un gran espejo. No refleja nuestros deseos, sino la energía con la que los pronunciamos. Cuando hablamos con dulzura, el espejo nos devuelve armonía. Cuando hablamos con enojo, nos devuelve resistencia. Por eso, el secreto de la miel no está en su sabor, sino en lo que despierta. Nos enseña a cuidar la vibración de nuestras palabras, a no ofrecerle al universo la dureza que queremos transformar. Es un recordatorio silencioso de que la belleza del mundo depende, en gran parte, del tono con que le hablamos. La dulzura es un lenguaje universal. No importa la religión, la cultura o el nombre que demos a Dios. Todos los corazones entienden el idioma del amor suave, del gesto bondadoso, de la voz que no hiere. Cuando Chico enseñaba este ritual, no estaba creando una nueva doctrina, sino recordando una verdad ancestral, que lo sagrado siempre responde mejor a la suavidad que a la fuerza, porque la energía divina, igual que una flor, no se abre ante el golpe, sino ante la caricia. Y eso quizás sea el verdadero milagro, comprender que la dulzura es la forma más pura de poder. En la vida cotidiana podemos transformar este gesto simbólico en una práctica viva. No siempre tendremos miel, pero siempre podemos detenernos un instante antes de hablar, respirar y preguntarnos ¿qué sabor tendrán mis palabras? Si la respuesta es amarga, esperemos un poco. Si es dulce, sigamos adelante. Así, la oración se expande más allá del templo o del silencio de la noche, se vuelve una manera de estar en el mundo. Cada vez que hablamos con compasión, estamos orando. Cada vez que elegimos responder con amabilidad, estamos colocando una gota de miel invisible bajo la lengua del alma. Porque al final, orar no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ruido se apaga. Recordar que la dulzura no es debilidad, sino una forma de sabiduría. Que la miel que ponemos bajo la lengua no es distinta de la luz que llevamos dentro. Es la misma energía que, cuando se expresa en gratitud, transforma el entorno. Así, comprendemos que cada palabra pronunciada con amor es una oración escuchada, que cada silencio lleno de ternura es un diálogo con lo eterno. La miel nos enseña simplemente a volver a ese lugar donde todo comenzó, el corazón sereno que confía, y quizá ese sea el verdadero legado de Chico Xavier, mostrarnos que lo divino no necesita gestos grandiosos, sino corazones disponibles, que la fe más profunda no se grita, se susurra, que la oración más eficaz no busca convencer a Dios, sino resonar con Él, y que al final del día basta una cucharada de miel, real o simbólica, para recordarnos lo esencial, que el mundo cambia no cuando pedimos con fuerza, sino cuando amamos con dulzura. Si esta reflexión tocó tu alma, compártela con quienes necesitan recordar la suavidad que habita en ellos y sigue esta jornada de serenidad con nosotros.